Muy buenas tardes, padres de familia, profesores, estudiantes. El día de hoy quien habla, María Cecilia Castro Sánchez, psicóloga de la institución educativa Javierero. Como todos los días, vamos a iniciar un tema muy importante y que se está dando actualmente en estos momentos de cuarentena. Pero vamos a iniciar nuestro tema primero con una reflexión de un cortometraje. Me gustaría que lo aprecien, lo observamos. Proyecto a favor de la convivencia escolar. PASE. Orientaciones para familias de alumnos de los niveles de preescolar y primaria. Taller 3. La familia. Aprendiendo a resolver los conflictos de manera asertiva. ¡Suelta esa blusa! ¡Yo me la quiero poner! Me la regalaron a mí y hoy la voy a usar. ¡Basta! Dejen esa blusa en paz o verán lo que les espera. ¡Suelta esa blusa! ¡Yo me la quiero poner! Me la regalaron a mí y hoy la voy a usar. Paren, por favor. Me van a explicar cada una lo que está pasando. ¡Esa blusa es mía! ¡Tú dijiste que me la ibas a prestar! Si la quieren de regreso, deben tranquilizarse primero, para que puedan dialogar y llegar a un acuerdo. Está bien. Como es mía, yo me la pongo hoy. Si quieres, te la presto mañana. Bueno, y yo te presto la bufanda que tanto te gusta. Sí, es un trato. El mediador debe establecer las reglas para llegar a un acuerdo por medio del diálogo y el respeto mutuo. Apúrate a recoger los platos, vasos y cucharas y lávalos. ¿Por qué nada más yo? Porque eres mujer. Escojan. Uno levanta los platos, vasos y cucharas, otro los va a lavar, alguien limpia la mesa y acomoda las sillas y hay que guardar los trastes. Todos vamos a colaborar. Yo los lavé ayer. Está bien, tú recógelos y yo los lavo hoy. Yo acomodaré los trastes en su lugar. A mí me toca limpiar la mesa y ordenar las sillas. Distribuye en forma equitativa las labores en casa. No hagas distinciones de género, pues no hay labores específicas de mujeres y hombres. Ayer pude jugar con el equipo de fútbol. Vaya, ya era hora. Además, impedí que metieran 2 goles. ¿Solo 2? Y anoté un gol. ¿Tú? ¿En serio? Pensé que tenías 2 pies izquierdos. No lo habrás metido en tu propia portería, ¿verdad? Ayer pude jugar con el equipo de fútbol. ¡Qué bueno, hijo! ¿Cómo te fue? Impedí que metieran 2 goles. ¡Te felicito! Y anoté un gol. Debes sentirte muy orgulloso, como yo lo estoy de ti. Brinda confianza a tus hijas e hijos. Evita desacreditar sus logros y hacerles sentir que no es suficiente lo que hacen. Papá, por favor, ¿me ayudas con la tarea de matemáticas? Es que hay cosas que no entendí. Ay, no me molestes, ahora estoy ocupado. La tarea es tuya, no mía. Además, ya ni me acuerdo de cómo se hace eso. Papá, por favor, ¿me ayudas con la tarea de matemáticas? Pues ya no me acuerdo muy bien. Pero ahorita investigamos cómo se resuelve y la hacemos juntos. Después me ayudas a pintar, ¿eh? Está bien, papá. Gracias. Muestra interés por las actividades de tus hijas e hijos
y apóyalos en lo que te sea posible. ¿Reconoces y retroalimentas los logros de tus hijas e hijos? ¿Distribuyes equitativamente las labores del hogar? ¿Muestras interés por las cosas que te cuentan tus hijas e hijos? ¿Brindas apoyo y muestras interés por las actividades de tus hijas e hijos? Bien, queridos padres de familia, profesores, estudiantes, acabamos de observar este video que nos están brindando en una manera muy clara 4 casos en donde podemos observar el tema que vamos a trabajar hoy día. En el primer caso hemos podido observar la diferencia que hay entre un conflicto de las niñas, el participar o el actuar de la mamá en el primer momento y en el segundo momento. En el primer momento hemos podido observar pues que era un conflicto entre las niñas y cómo en vez de solucionar, la mamá en una forma violenta no da una solución asertiva. En el segundo momento, la mamá obviamente sí tiene una participación muy asertiva, porque tiene un respeto, y el respeto que ella también influye, hace que las niñas también puedan llegar a acuerdos. En el segundo caso, vemos también que se trata acerca de los pensamientos o las creencias que tiene la familia con respecto a las labores o las responsabilidades de casa. Obviamente pensamientos totalmente irracional, porque no puede haber distinción de género. Hace de repente sentir a la niña muy mal en la situación de un tipo de no comprensión, de no ser entendida. Pero en el segundo momento del mismo caso, vemos que ya hay una mejor distribución en cuanto a lo que es los roles, en cuanto a lo que es reglas, haciendo de que el conflicto no se torne menos manejable, sino más favorable para la relación y, si se quiere, la armonía familiar. En el tercer caso que hemos visto en el video, de igual manera, vemos la confianza que puede brindar un padre en forma asertiva al niño cuando lo trata y lo estimula y lo fortalece y lo apoya en sus logros que pueda tener, llámese en sus actividades que él tuvo como el fútbol. Y obviamente en el último caso también vemos que cómo se soluciona un conflicto al ser empático. O sea, acá vemos que el papá entendió y comprendió a la niña que tenía una situación bastante difícil de solucionar, puesto que no entendía su tarea, optando por último de dejar de hacer la actividad y prestarle la atención, saber tener un buen escucha activa y poder comunicarse de una manera bastante positiva con la niña. Bien, estos casos nos ilustran de una manera bastante clara el tema que vamos a trabajar el día de hoy. El tema obviamente que se trata de resolución de conflictos en cuarentena. Empezamos entonces, como siempre, indicando que este cortometraje o video que acabamos de observar nos hace reflexionar y nos hace pensar qué interpretamos nosotros acerca del conflicto. ¿Qué pensamos cuando vemos que alguien está en conflicto? ¿Qué idea tenemos? ¿Qué creencias acerca del conflicto? Vamos a despejar estas interrogantes indicando que algunas personas lo asocian mucho el conflicto con solución violenta física o psicológica que se da entre dos personas, es decir, cuando hay una pelea, un disgusto. Otras piensan que son puntos de vista diferentes sobre una misma situación. Pero en realidad el conflicto, ¿qué es? El conflicto es pues una situación de confrontación de dos o más personas, entre los cuales existe una diferencia, motivado muchas veces por un comportamiento de intereses. Entonces, el conflicto es inherente a todo ser humano, a toda persona, y está presente desde que nacemos hasta el momento de nuestra muerte. Existen conflictos personales, familiares, laborales, sociales, pero en esta oportunidad nosotros queremos saber qué ocasiona el conflicto en cuarentena. Todos tenemos intereses, opiniones, puntos de vista, hábitos, creencias, necesidades diferentes frente a esta cuarentena, confinamiento que estamos atravesando. Y estas pueden ser la causa de conflictos entre la familia, diferentes, como acabamos de mencionar, diferentes puntos de vista, opiniones que hacen muchas veces que la persona se ponga un poquito terca y no quiera, digamos, entender, escuchar y poder tener una relación más asertiva
con respecto a una comunicación esperada y no sumar disgustos, molestias que llevan a un conflicto familiar. Entonces, el conflicto ocurre cuando percibimos una situación amenazante, de acuerdo a nuestros pensamientos, racionales o irracionales, que puede ser de una manera lógica, real, o ilógica o subjetiva. Y muchas veces nos confunde. Cuando nosotros queremos dar nuestro punto de vista y no están de acuerdo, nos irritamos, nos molestamos, ocasionando disgustos y pleitos entre la familia. Entonces, todo conflicto produce un cambio, para mejora o para empeora, dependiendo de la estrategia para manejar la situación. Pasos que abordan un conflicto en cuarentena. Entonces, estos pasos que nosotros debemos tener deben de ser pasos favorables, pasos de repente que positivos, que nos ayuden a un mejor manejo del conflicto y no detone o no determine o determine de repente la palabra bien dicha en una situación mayor que vamos a ofender, nos vamos a sentir de repente maltratados o nos vamos a sentir de repente no comprendidos. Entonces, estas pautas vamos a mencionar 6. Primero, el manejo positivo del problema. Todos sabemos que asumir los problemas ya es algo inherente al ser humano y es algo propio de toda persona y que es una situación normal e inevitable. Y en cuarentena es mucho más evidente porque estamos adaptándonos a situaciones nuevas, de estar aislados, de estar confinados, de estar más de las 24 horas, más días, semanas, meses, prácticamente en un ambiente, todos los integrantes de la familia que no estábamos acostumbrados. Identifica pues el manejo positivo del problema también, el reconocer la causa del problema, para poder entender a la otra persona qué le está molestando, qué le está preocupando, qué hace que se sienta disgustado, desanimado, desmotivado. Es el aislamiento de repente, es la parte económica, es la parte laboral, para poder esperar que se calme y conversar y entender su postura. Otro punto también que nos sirve para un mejor manejo del problema o del conflicto es evitar respuestas poco útiles para una solución al problema. A veces damos respuestas, decimos, claro, como tú siempre paras de mal humor, como tú siempre eres aburrido, esto lo que hace es sumar la situación del problema hasta llegar a un conflicto y un enfrentamiento. Entonces, otro punto sería muy importante para abordar y saber manejar un conflicto y no llevar a mayores es definir el problema, decirlo claramente, manifestarlo para poder compartirlo en familia y darle una solución. Son ideas alternativas que puede brindar cada uno de los miembros de la familia para una propuesta de solución. Otro punto es tomar una decisión. Decidir por una solución significa si va a dar esta decisión consecuencias positivas, si va a posibilitar su ejecución. ¿Para qué? Para aplicarla y ver el proceso paso a paso si es eficaz o no y valorar los resultados si son satisfactorios o no, y si no resultan satisfactorios, volver a reunirnos para volver a iniciar propuestas o aplicar soluciones diferentes al problema que aún todavía no podemos manejar. Las técnicas para resolver el conflicto en cuarentena son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque es la necesidad que nosotros tenemos para evitar lastimarnos, para evitar de repente no tener una buena relación con los miembros de familia dentro de nuestra convivencia, dentro de nuestra cuarentena, que muchas veces nos lleva pues a enfrentamientos muy dolorosos. Entonces, las técnicas serían, primero, abordar los problemas, acabamos de decir, no a la persona. ¿Cuál es el problema que tiene uno de los miembros de la familia para poder entender, comprender cómo el tema a solucionar, no como la persona, es decir, no como papá, no como mamá, como persona, ay, sí, tú eres intolerante, eres impaciente, no, al problema uno se dirige. Por eso es necesario tener una escucha activa. Y en la escucha activa, como ya sabemos todos, es para poder entender a la otra persona, es hacer contacto visual, escucharlo sin interrumpir, comprender su punto de vista, observar su lenguaje del cuerpo, para poder nosotros entender qué es lo que realmente le está en ese momento ocasionando un malestar. Su postura, su tono de voz, su ademán, su acercamiento, es importante para poder entender y después de esto parafrasear.
explicarle lo que él nos está poniendo como un tema de preocupación para que se dé cuenta que nosotros estamos involucrados en su preocupación y hemos puesto mucha atención y pueda él expresar sus sentimientos, ser sincero, de repente poder decir lo que siente, por qué y qué es lo que quiere, para dar una oportunidad del cambio, no solamente como la persona con la que está conversando, sino a nivel de toda la familia. Y asumir con responsabilidad los acuerdos a que lleguemos, en tanto el problema sea, digamos, debatido o dando una solución al mismo. Entonces, vamos ahora a ver que realmente el conflicto también tiene que ver con el tipo de personalidad de cada uno de los miembros de la familia. Hay 3 tipos. La personalidad va a contribuir, va a sumar a una mejora o va a sumar conflictos, malestares, disgustos, etc. Entonces tenemos una personalidad que puede ser pasiva. Es aquel miembro de la familia que evita ser, no dice lo que piensa, no dice lo que siente, no dice lo que quiere, sino se mantiene en silencio. Porque tiene miedo de exponer, porque puede pensar o puede creer que lo que él va a mencionar o va a opinar van a tener una consecuencia negativa o lo van a criticar. No tiene confianza suficiente, no sabe cómo expresarse y piensa que los otros van a dar la solución. Esta persona no ayuda a poder tener un manejo del conflicto. Otro tipo de personalidad es la agresiva. Dice, hace lo que piensa, siente y quiere, sin respetar los derechos de nadie. Entonces tampoco se trata de que esta persona va a ayudarnos a solucionar el conflicto, sino más bien va a aumentar y va a ocasionar una crisis familiar. El que sí nos puede ayudar es un tipo de personalidad asertiva, aquel que dice lo que piensa, lo que siente y lo que quiere, respetando los derechos del otro y respetando sus propios derechos. En conclusión, podemos decir que ahora en tiempos de cuarentena, como consecuencia de la pandemia, se está atravesando por muchas situaciones complicadas y complejas que obligan a la mayoría de las personas a tener una readaptación en su convivencia familiar. Esta situación, pues, de cuarentena tiende a considerar los conflictos como negativos y a las personas como conflictivos. Esto, sin embargo, estos conflictos, si son bien abordados, como acabamos de dar algunas técnicas y hemos querido también dar algunas pautas, pueden ser una oportunidad de crecimiento y cambio en la familia. Recordemos a través del video y lo que acabamos de conversar, que es muy favorable el hecho de ser asertivo, de tener pensamientos racionales, de dar confianza, de ser empático, para tener una familia, si se quiere, como decimos al final, deben haber conflictos, pero que sean conflictos positivos de una manera que nos facilite y nos dé la oportunidad de un crecimiento y un cambio para la madurez familiar. Muchas gracias de este tema que acabamos de conversar y por favor no se olviden, como vemos en la foto, de usar su mascarilla, sus guantecitos y también de respetar el horario y mantener la distancia de una persona a otra. Nos estamos viendo, muy amable y muchas gracias.